Para crear un pedido de traslado vamos a utilizar la transacción ME21N. Para esto podemos digitar directamente en nuestro campo de comando la transacción, o bien mediante el menú SAP vamos a seguir la ruta siguiente. Nos iríamos hacia logística, gestión de materiales, compras, pedido, crear, y daríamos un clic en proveedor, centro suministrador conocido. Una vez que ya estamos en nuestra pantalla para la creación del pedido de traslado, vamos a indicar que la clase de documento es un pedido de traslado. Nos está solicitando que indiquemos el centro suministrador de nuestro material. Vamos a buscar y sería Naucalpan en este caso. Colocaremos la organización de compras, el grupo de compra y nuestra sociedad. Vamos a colocar también qué material es el que necesitamos y colocaremos el centro que estaría solicitando este pedido de traslado. Vamos a buscar Ciudad Juárez y nos está solicitando en esta orden de traslado 100 piezas. Vamos a darle al icono de verificar para que ya veamos si nos hace falta algún dato. Ya que tenemos toda la información, vamos a darle en guardar y ya nos está mostrando que el pedido de traslado se creó bajo este número. Si nosotros tuviéramos ya una solicitud de traslado y únicamente necesitáramos crear nuestro pedido de traslado con referencia a esa solicitud, lo podemos hacer mediante esta transacción ME21N y únicamente tendríamos que hacer lo siguiente. Nos iríamos al resumen de documento. Aquí nos muestra todas las solicitudes de pedido o de solicitudes de traslado que tenemos. Vamos a elegir esta solicitud y la vamos a arrastrar hacia el icono del carrito. Ya una vez que nos muestra la información que contiene esa solicitud de traslado, vamos a indicar que la clase de documento es un pedido de traslado. Es correcto que nuestro centro suministrador sea Naucalpan. Y básicamente sería todo lo que tendríamos que hacer, porque ya es un pedido de traslado con referencia a una solicitud y en automático se llenan todos los campos. Guardamos y ya nos indica que el pedido de traslado se creó bajo este número. Ahora bien, si necesitamos realizarle algún cambio a nuestro pedido de traslado, lo podemos hacer mediante la transacción ME22N. Vamos a irnos hacia el icono de atrás y ya sea que digitemos nuestra transacción en el campo de comando o vamos a seguir la ruta en el menú SAP de logística, gestión de materiales, compras, pedido, pero ahora nos iríamos a modificar. Ya una vez que nos encontremos en nuestra pantalla de modificar, aquí podemos indicarle que vamos a cambiar la cantidad que estamos solicitando. En lugar de 200 vamos a colocarle que serían 150 piezas y guardamos. Ya en la parte inferior izquierda nos indica que el pedido ha sido modificado. Si necesitamos visualizar los cambios que realicemos en nuestros pedidos de traslado, lo podemos hacer mediante la transacción ME23N. Nos vamos a ir hacia el icono de atrás. Podemos colocar directamente nuestra transacción en el campo de comando o vamos a seguir la ruta en el menú SAP. Sería por logística, gestión de materiales, compras, pedido y nos iríamos a visualizar. Aquí ya nos muestra el cambio que hicimos de las piezas que estamos solicitando. Si por algún motivo, una vez que ya tenemos creada nuestro pedido de traslado, necesitamos borrarlo, lo podemos hacer mediante la transacción ME22N. Vamos a ir nuevamente hacia el icono de atrás
Vamos a digitar nuestra transacción, damos Enter y ya nos encontramos en la transacción ME22N, que es en modo de modificar. Aquí, para hacer el borrado de un pedido de traslado, únicamente tenemos que seleccionar la posición que deseamos borrar. Nos vamos hacia el icono de borrado y al darle clic automáticamente nos aparece si la posición marcada la deseamos borrar. Le vamos a indicar que sí, y si se dan cuenta ya nos está colocando un bote de basura, lo cual nos está indicando que ya se ha borrado nuestro pedido de traslado. Vamos a guardar y ya ha quedado borrado ese pedido de traslado.